El péndulo cónico. El péndulo cónico lo podemos interpretar de la siguiente forma. Tenemos una cuerda de longitud L que en un extremo está apoyada en un soporte y en el otro está sujetando a una masa. Este se encuentra girando horizontalmente, es decir, está haciendo un movimiento circular de manera horizontal. El centro del movimiento lo marca la vertical, marcando de igual manera el radio de giro y formando un ángulo entre la cuerda y esta vertical. Analizando las fuerzas que actúan sobre la masa que se encuentra girando horizontalmente, podemos darnos cuenta que la cuerda, por su definición, forma una fuerza a la que llamamos tensión. El peso también es una variable importante y como siempre apunta hacia abajo. En este caso, lo denotamos como masa por gravedad, que son las magnitudes que lo componen. Analizando propiamente el diagrama de cuerpo libre de esta figura que gira horizontalmente en movimiento circular, nos damos cuenta que la tensión, como cualquier otro vector, tiene proyecciones en los ejes X y Y, llamadas tensión en Y y tensión en X. Ellas forman un triángulo rectángulo. El detalle más importante acá es que nos fijemos en dónde está el ángulo de abertura. Está en el vértice en donde se encuentran la tensión y la tensión en Y. Por lo tanto, en este caso la tensión en X será el cateto opuesto y la tensión en Y el cateto adyacente, por lo cual las componentes quedan expresadas de esta forma. Tensión en X es igual a la magnitud de la tensión por el seno del ángulo y tensión en Y es igual a la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo. Ya establecida esta idea, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X. Empecemos con la sumatoria de fuerzas por el eje Y. Esta tiene que ser igual a 0, ya que hemos dicho que el objeto se mueve en círculos horizontales, no verticales. Por lo tanto, analizamos las fuerzas que están en el eje Y. Tenemos la tensión en Y menos el peso, eso es igual a 0. Despejando la tensión en Y, obtenemos esta ecuación. La tensión por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. Hacemos lo mismo para analizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esta va a ser igual a masa por aceleración. Ya que el movimiento que está describiendo es horizontal, no es cualquier aceleración la que estamos tomando en cuenta, es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, lo que se encuentra en el eje X sería tensión en X, que es igual a masa por aceleración centrípeta. Si recordamos, en los temas anteriores hemos descrito la aceleración centrípeta como la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Haciendo la sustitución en esta sumatoria de fuerzas, obtenemos que la tensión por el seno del ángulo es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Para llegar a la ecuación que nos va a servir para resolver problemas de péndulo cónico, vamos a dividir la tensión en X dentro de la tensión en Y, obteniendo esta ecuación equivalente. Es importante notar que hay magnitudes que en el numerador y en el denominador son iguales, por lo tanto podemos cancelarlas. Ese es el caso de la tensión y de la masa. De las razones trigonométricas sabemos también que seno del ángulo partido coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo. Por lo tanto, la ecuación simplificada queda de esta manera. Tangente del ángulo es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido el radio por la gravedad. Con esta simple ecuación podemos encontrar cualquiera de estas magnitudes involucradas en los problemas del péndulo cónico. Volviendo a la figura inicial, también es importante que notemos que se forma un triángulo rectángulo entre la longitud de la cuerda, el radio de giro y la vertical. Por la forma en que se encuentra colocado el ángulo, podemos decir que la tangente del ángulo es el radio partido la altura a la que se encuentra el objeto girando. Si retomamos la ecuación que acabamos de demostrar también, podemos aplicar el proceso de igualación en este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación equivalente. Despejamos para h y obtenemos una ecuación muy importante. La altura es igual a la gravedad por el cuadrado del radio partido el cuadrado de la velocidad lineal. Esto tiene implicaciones muy importantes porque sugiere que la altura es directamente proporcional al cuadrado del radio e inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad lineal. Esto quiere decir que mientras más rápido esté girando, menos altura en relación al punto de apoyo va a tener el círculo. Ahora ya estás listo para resolver problemas con el péndulo cónico.